Los amo con el amor de Jesús. Un día recibí una pregunta de un miembro de la iglesia. Él estaba en una situación en la que tenía que tomar una decisión y tenía un amigo que dijo que escuchó la voz de Dios durante la oración y sugirió la dirección de la decisión. Dijo, no creo que esto sea así, sugiriendo una dirección diferente a su propia decisión. Me preguntó, pastora, ¿es correcto escuchar a Dios así como ese amigo? Si alguien le hiciera esta pregunta a usted, ¿cuál sería su respuesta? Tuve esta experiencia hace mucho tiempo. Cuando estaba en la escuela secundaria, un domingo, el predicador compartió de esto, que Moisés escuchó la voz de Dios él mismo. Al mismo tiempo, Jesús dijo, mis ovejas deben escuchar mi voz, y estaba predicando que debemos escuchar y vivir de esa manera. En ese momento, las palabras del predicador traspasaron mi corazón y pensé, debo escuchar la voz de Dios yo mismo también. ¿Y qué hice llegando a casa después de la iglesia? Me arrodillé y comencé a orar diciendo, Dios, por favor, déjame escuchar tu voz. De hecho, por un momento pensé que si yo oraba así, Dios aparecería como un espíritu vivo y me hablaría, así como se le apareció a Moisés desde una zarza y le habló. Pero a pesar de que estaba concentrado, no podía escuchar nada. El tiempo empezó a pasar y parecía alejarse más a medida que los alrededores se volvían más silenciosos. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente sentí algo de dolor. Abrí mis ojos y descubrí que la pierna en la que estaba arrodillado tenía calambres. Me quedé dormida y al final no pude escuchar nada. Durante mucho tiempo pensé que era el único que no podía escuchar la voz de Dios, pero más tarde me di cuenta que no era solo yo, sino que la mayoría de las personas no escuchaban la voz de Dios de esta manera. Entonces, si no escuchamos la voz de Dios como lo hizo Moisés, ¿estamos equivocados? ¿No dijo Jesús claramente, mis ovejas oyen mi voz? Entonces, ¿cómo debemos escuchar la voz de Dios? De ahora en adelante, queremos aprender juntos sobre cómo Dios quiere que escuchemos su voz a través de la Biblia. En la Biblia hay una persona que escuchó la voz de Dios con mayor precisión y claridad que nadie. ¿Quién es esa persona? ¿Es Isaías? ¿Es Jeremías? ¿O es Elías? Pero, ¿sabía usted que hay personas que han escuchado la voz de Dios con más claridad y precisión que ellos? Fue Moisés. Está escrito de esta manera en la Biblia. En Éxodo 33:11, Moisés habló con Dios cara a cara como un amigo. Pero, ¿sabía usted que Moisés también escuchó la voz de Dios de otra manera más asombrosa que esta? Según Números 7:89 dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Que Moisés no solo conversó con Dios como un amigo, sino también escuchó directamente la voz de Dios de entre los dos querubines en el arca del testimonio. ¿Qué significa en el idioma actual? El arca del testimonio se convirtió en un altavoz y se escuchó la voz de Dios directamente de esta manera. Para ser honestos, ¿no nos gustaría experimentar así como Moisés? ¿No sería genial si pudiéramos escuchar la voz de Dios de esta manera cuando oramos en el lugar secreto? Entonces, ¿por qué no podemos escucharlo de esta manera ahora? Todos sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que más vio Josué de Moisés? Siempre lo vio hablar con Dios. Quizá Josué también escuchó esa voz proveniente del arca del testimonio. Entonces, después de que Josué se convirtió en el sucesor de Moisés, ¿qué es lo que más esperaba él? Tal vez, como Moisés, no habría querido que Dios lo guiara de la misma manera. Pero, ¿qué le dijo Dios? ¿Acaso le dijo que lo guiaría a través de la voz como Moisés? No fue así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es lo que Dios dijo cuando nombró a Josué como sucesor de Moisés. Entonces, ¿por qué Dios no dirigió a Josué a través de la voz de Moisés? Esto se debe a que, desde el punto de vista de Dios, la Biblia escrita y la voz de Dios son una sola voz. Entonces, ¿por qué Dios habló con Moisés e incluso escuchó su voz a través del arca del testimonio? ¿Será porque tuvo curiosidad de lo que Moisés comía o para preguntarle cómo estaba? No, la razón por la que Dios le dio a Moisés una voz especial como esta fue para que cuando Moisés escribiera los libros de la ley pudiera registrarlos sin ningún error. Entonces, desde el punto de vista de Dios, la Biblia escrita es la misma voz de Dios, desde Josué hasta nuestros días. Dios quiere que escuchemos su voz a través de la Biblia. ¿Cómo podemos aprender esto? Podemos ver la primera manera desde el libro de Josué. Dios le dijo a Josué que se mantuviera cerca de su palabra, que la leyera y que la meditara de día y de noche. Esto se debe a que Dios ha registrado
todo lo necesario para nuestra vida de fe en la Biblia y a través de la voz y la inspiración de Dios. Por eso Dios nos dice que leamos y meditemos en ella. Esta es la primera forma en que escuchemos la voz de Dios a través de la Biblia escrita. Entonces, ¿cuál es la segunda forma de escuchar la voz de Dios? Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo nos enseñará todo y nos recordará. Entonces, ¿me hará recordar qué restaurante es delicioso? ¿Me enseñará qué billete de lotería debo comprar? No, estas palabras significan que cuando leemos, meditamos y plantamos las palabras de la Biblia en nosotros, el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Generalmente, la palabra escrita de la Biblia es logos. Por otro lado, rema es la palabra dada por el Espíritu Santo a través de la Biblia, de acuerdo con un momento y una situación específico. Es decir, cuando grabamos las palabras de la Biblia en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos hace pensar en las palabras que necesitamos y nos guía. De esta manera, las palabras bíblicas del logos escritas por el Espíritu Santo cobran vida en mí como una palabra rema. Esta es la segunda forma de escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. Sin embargo, podemos poner un ejemplo. Frente a mí, alguien me dijo que mientras oraba, escuchó la voz de Dios. Entonces, ¿qué piensan de esto? Por supuesto, también podemos escuchar la voz de Dios de esta manera. Se puede escuchar durante la oración o puedes escucharla a través de visiones, sueños, revelaciones, personas, incluso a través de impresiones. Pero hay algo de lo que debemos estar conscientes cuando escuchamos la voz de Dios. De esta manera, ¿qué es? Tenemos que recordar que los humanos somos seres imperfectos, por lo que siempre puede haber errores. Vemos esto en Hechos. Pablo quiere ir a Jerusalén, pero ¿acaso no lo detienen los discípulos? Él dice que el Espíritu Santo me impulsó a ir a Jerusalén y sufrir dificultades. Por supuesto, los discípulos escucharon la voz del Espíritu Santo a través de la impresión, pero ¿sabe cuál fue su error? Que la interpretaron a su manera. De hecho, cuando Pablo fue a verlos, el Espíritu Santo lo impulsó a decirles lo que sucedería allí, y ellos agregaron su propia interpretación a esto. Si Pablo iba a Jerusalén, sufriría. Por eso dijeron, no vayas. Siempre debemos recordar que puede haber errores cuando escuchamos la voz de Dios de otra manera que no sea la Biblia. Entonces, si ha escuchado la voz de Dios de una manera diferente a su palabra, debe juzgar si es verdad o no a través de la Biblia. Después de todo, el criterio más importante cuando escuchamos la voz de Dios es la Biblia. En algunos casos, puedes escuchar la voz de Dios de otras formas distintas. En este momento, si discierne la voz basada en la Biblia, podrá recibir la guía de Dios sin errores. Amados, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Como ovejas, podemos escuchar la voz del buen pastor. Oro sinceramente para que todos conozcamos claramente la bondad del pastor al escuchar sus diferentes maneras de hablar y seguir su guianza. Amén.